Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta webinar del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de SEMI, en la que vamos a poner en relevancia el papel que juega la desnutrición en los pacientes que sufren o han sufrido la infección por COVID-19 y cómo pensamos desde la perspectiva de medicina interna que debe ser el abordaje nutricional de estos pacientes, para ofrecerles, como no puede ser de otra manera, un tratamiento integral. Tenemos muy presentes las circunstancias que acompañan a este tipo de pacientes, la necesidad de medidas de aislamiento y distanciamiento físico y de evitar el contacto con el paciente. Pero disponemos de algo que no cambia por muchos años que pasen, que es nuestra capacidad para hablar con el paciente, aún debajo del EPI, y preguntarle por síntomas que nos ayuden a determinar su riesgo nutricional. Una correcta historia clínica debe ser la base sobre la que se sustente la atención a todos nuestros pacientes, incluidos los pacientes con COVID positivo. El paciente pasa por la planta de medicina interna durante la infección aguda y también cuando después de una larga estancia en UCI vuelve a la misma con las complicaciones asociadas a la enfermedad como la sarcopenia o la disfagia post-intubación. Por todo ello hemos querido asomarnos a este problema de una forma sencilla, visual y práctica, y veréis que hemos elaborado unas infografías en las que hemos pretendido plasmar cómo debe ser siempre a nuestro juicio el abordaje nutricional del paciente con COVID-19. El alma de este proyecto son las 5 personas que han trabajado en su elaboración. El doctor Garrachón, de la Unidad de Medicina Perioperatoria del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, la doctora Elena Escudero, del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el doctor José Pablo Miramontes, del Hospital Río Ortega de Valladolid, la doctora Maika Nofé, del Hospital de Crónicos y Larga Estancia de Denia, de Alicante, y el doctor Enrique Macía, del Hospital Universitario de Badajoz. Y para mí pues, ha sido muy fácil dejarme llevar por todos ellos. Finalmente, agradecer, como no puede ser de otra manera, a Nestlé Health Science, que ha hecho posible que hoy nos podamos reunir aquí. Y al Grupo de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI, pues por apoyarnos en esta iniciativa. Hoy disfrutamos escuchando a 2 genios en el mundo de la nutrición, a 2 locos de la nutrición, como nos llaman. El doctor Garrachón, que nos expondrá cómo hacer el abordaje nutricional del paciente en planta de medicina interna, y la doctora Escudero, que nos ilustrará sobre las 2 principales complicaciones que pueden aparecer en estos pacientes, como es la disfagia y la sarcopenia. Pues cuando quiera, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada quería agradecer la cariñosa presentación de Juani, que me han llamado de todo siempre, alguna vez, pero genio no me han llamado nunca. Espero que no sea porque me parezco al de Aladín. Y quería dar las gracias a Nestlé, que me parece que ha tenido una magnífica idea con esta reunión. Bueno, pues se trata, en definitiva, de cómo llevar lo que es un algoritmo nutricional, de manejo nutricional habitual, a una patología que conocíamos poco, que ha sido sorprendente, sorpresiva y que tiene una serie de dificultades que son especialmente complejas de tratar o puede ser compleja de tratar si no se está alerta con respecto a ellas. La infección por coronavirus, COVID-19, es una patología que entendemos que va a conllevar unas elevadas necesidades tanto energéticas como proteicas. Y además que pueden modificarse a lo largo de la evolución de la enfermedad. La enfermedad tiene distintas fases y puede estar además siendo seguida en distintos niveles asistenciales. Obviamente nosotros nos vamos a únicamente acotar a aquellas fases en las que los atendemos en medicina interna, bien en una hospitalización convencional o bien a la salida de cuidados intensivos que tiene, como expondrá la doctora Escudero posteriormente, unas connotaciones también muy especiales. Aparte de que es un paciente con elevadas necesidades por su estado inflamatorio, por lo que significa de la fiebre elevada durante tiempo, la disnea, etcétera, etcétera, son pacientes que van a tener una ingesta problemática. Un paciente con disnea, un paciente con insuficiencia respiratoria, muy probablemente va a desarrollar disfagia. Y si tiene disfagia, obviamente se va a ver dificultada la capacidad de deglutir la dieta que le demos por vía oral. Y por otro lado, la propia
la propia característica de contagiosidad de la enfermedad hace que nos veamos obligados a reducir en lo posible el contacto personal y el contacto con instrumental de los pacientes. Por lo tanto, nos va a reducir también las posibilidades de obtener información y de suministrar las necesidades del paciente. Eso es lo que conforma, digamos, el gran marco sobre los que nos tenemos que mover para adecuar el cribado nutricional, el cribado habitual, que es este, que conocéis perfectamente, cómo se maneja un paciente, pues realizando un cribado con una escala validada, que nos dará una serie de resultados, que el paciente está normonutrido, o que está en riesgo nutricional, o que está desnutrido, y que en base a esos resultados, pues bien reevaluaremos al paciente, o bien continuaremos profundizando, llevando a cabo lo que se llama una evaluación nutricional. En cualquier caso, lo trataremos si está indicado y volveremos a reevaluar. Esta reevaluación en esta enfermedad es extraordinariamente necesaria porque precisamente es tan dinámica que nos obliga a ser muy dinámicos y a repetir una y otra vez la evaluación del paciente. Bien, ¿y qué hacemos para el cribar? ¿Qué podemos hacer con este tipo de pacientes para diagnosticar? Bueno, pues decíamos antes que digamos el estándar de evaluación nutricional, hoy en día el consenso universal es el GLIM. El consenso GLIM ha sustituido los anteriores de los europeos y de los americanos, de las sociedades europeas y americanas, para obtener un gran consenso sobre cómo se diagnostica la desnutrición. El consenso GLIM recomienda realizar una serie de escalas validadas, ahora veremos cuál recomendamos nosotros, evaluar al paciente cuando lo necesita y para obtener dos criterios en el diagnóstico, un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Bien, los criterios etiológicos están claros, es decir, estos pacientes tienen una enorme carga inflamatoria, por lo tanto ya cumplen el criterio etiológico, pero obtener un criterio fenotípico de descenso de peso, índice de masa muscular o de disminución de masa corporal ya va a ser más difícil, precisamente por lo que comentamos previamente de que tenemos que reducir al máximo el contacto con el paciente y el uso de instrumentación. Así que nos tendremos que fiar de lo que es más propio del internista, que es de nuestro criterio clínico, para llevar a cabo una adecuada evaluación nutricional. Bien, pues decíamos que lo primero que recomienda el criterio GLIM, lo primero que se recomienda en un algoritmo de manejo nutricional es realizar una escala validada. Y nosotros hemos decidido recomendar esta, la escala MNASF, la Minimum Nutritional Assessment, pero la versión corta. Esta escala está absolutamente validada, la recomienda el GLIM y es muy fácil de implementar. Se tarda escasamente un minuto y tiene una serie de ventajas fantásticas. La primera es que incluye esa subjetividad que normalmente nuestros pacientes, especialmente nuestros pacientes de nuestro entorno, transmiten. Es muy difícil que los pacientes sepan exactamente cuánto peso han perdido. Esta escala te permite evaluar, aproximar, incluso valorar cuando el paciente no sabe si ha perdido peso. Esta escala permite preguntar al paciente si ha comido un poquito menos o si ha comido mucho menos. La escala valora únicamente movilidad, valora si el paciente tiene un estado cognitivo adecuado o no y si ha tenido algún tipo de estrés importante, pues una pérdida de un cuidador o del cónyuge, pues un cambio de domicilio, una hospitalización grave. Y si no se puede, como va a ocurrir en este caso, medir y pesar al paciente, lo podemos sustituir por la circunferencia máxima de la pantorrilla. La circunferencia máxima de la pantorrilla, que si conocéis la escala, únicamente criba y valora circunferencias mayores de 31 centímetros o igual a 31 centímetros y menores de 31 centímetros. Es una gran ventaja, porque como solo tenemos que discriminar esa longitud, esa circunferencia, con que tengamos un dispositivo que discrimine 31 centímetros podremos hacer una valoración
completa del paciente. ¿Qué podemos usar? Bueno, pues yo normalmente uso una cinta del pulsiosímetro medida, anotados 31 centímetros. Pero yo no quiero que se quede la cinta del pulsiosímetro en la habitación del paciente. Lo que sí puedo es hacerme previamente una cinta con una venda, con un esparadrapo doblado para que no pegue, con un trozo de sistema de suero usado, es decir, algo que no me importa dejarlo en la habitación del paciente o tirarlo. Así que este tipo de abordaje no lo presenta ninguna otra escala de cribado que nos puede servir para valoración, puesto que la circunferencia máxima de la pantorrilla se puede dar una idea muy cercana del grado de sarcopenia del paciente. Hay quien recomienda otra escala, como es la SNAC, que es una escala muy sencilla. Únicamente preguntar al paciente si ha perdido peso. Veis que se miden esta serie de puntitos rojos, de naranjitas. Esta la desarrollaron los holandeses, supongo que por eso será naranja. Y se suman el número de naranjitas, ¿vale? Bien, el número de puntos. Si os fijáis, si queréis hacer la prueba, veréis que con las dos primeras preguntas, que son las mismas del MNASF, vais a obtener el mismo resultado. Es decir, podéis usar este si no queréis, si vais muy rápido, más os interesa, pero la otra escala se puede hacer en un minuto, os lo aseguro. Bien, una vez que tenemos validada, cribada el estado nutricional del paciente, nunca debemos dejar, en ningún caso, en ningún paciente de medicina interna ni de ninguna otra especialidad, cribar la presencia de disfagia. La disfagia mata y la disfagia es mucho más prevalente de lo que pensamos. Pues este cribado de disfagia que nos explicará la doctora Escudero posteriormente es absolutamente vital en un enfermo con COVID. Y no solamente es vital realizarlo al principio, es vital realizarlo muy frecuentemente, yo diría que diariamente, igual que el cribado nutricional. No es necesario hacerlo diariamente, el de disfagia sí. Y valorar cuánto ha comido, cuánto ha tomado el paciente también, como veremos posteriormente. El cribado, os digo que lo desarrollará la doctora Escudero. Una vez que tenemos al paciente valorado, si consideramos que tenemos que administrarle algo, si tenemos que tratarlo, pues tendremos que valorar qué le damos y cuánto le damos. ¿Cómo calculamos la necesidad del paciente? Hoy en día siempre se recomienda diferenciar necesidades energéticas de necesidades proteicas. ¿Cómo calculamos cuánta energía necesita el paciente? Mediante el gasto energético basal y un factor de corrector de actividad o de estrés, que en estos casos va a ser extraordinariamente subjetivo y difícil de calcular. Y seguramente, seguramente no, seguro, variable a lo largo del tiempo. Es decir, este gasto energético basal lo tendremos que multiplicar por un factor de corrector. La calculadora o la fórmula que hemos decidido recomendar es la de Mifflin-St. Jeor, porque es la que más se aproxima a los valores que se obtienen mediante calorimetría indirecta, mejor que Harris-Benedict. En el caso de que os suponga un problema hacer las cuentas, o no tengáis una app donde venga Mifflin-St. Jeor, pues podéis usar esta aproximación, que es bastante exacta también. Administrar de 25 a 35 kilocalorías al día por kilo de peso corporal, y si administráis de 27 a 28 de comienzo, pues os vais a acercar bastante a lo que realmente necesita el paciente. Y en cuanto a proteínas, bien, pues habitualmente en un paciente hospitalizado y en un paciente en estas condiciones en las que tiene un estado inflamatorio importante, la recomendación ronda entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso. Las necesidades de proteínas son difíciles de solventar con las fórmulas que tenemos hoy en día en el mercado. Se puede intentar hacer determinados trucos que, si queréis, los podemos comentar después. ¿Qué dificultades nos encontramos? Bueno, ¿qué peso usamos para los cálculos? Hemos dicho que no hemos pesado al paciente, no lo vamos a pesar. O tenemos algún residente que sea ganadero y nos pueda calcular el peso en arrobas y luego lo transformamos a kilos, pues muy bien, pero si no, tendremos que usar el peso habitual del paciente, si lo conoce, o calcularlo y aproximarlo. Para pacientes normonutridos y desnutridos se recomienda usar el peso actual o el que hayamos aproximado, y para obesos el peso ideal.
y multiplicar por 2,5 gramos por kilo. En definitiva, siempre vamos a encontrarnos con errores, siempre vamos a encontrarnos con una aproximación. Y para el cálculo de estrés, como comentaba antes, en el cálculo de calorías, pues lo recomendable es usar las ecuaciones que vienen en cada calculadora. Pero siempre tendremos que reevaluar periódicamente y reajustar nuestros cálculos iniciales. Una vez que hemos comenzado a administrar al paciente el soporte que tengamos o si consideramos que el paciente está bien nutrido, es imprescindible evaluar diariamente cuánto ha tomado el paciente, cuánto ha ingerido de su plato. Esto es bueno, pues una valoración de la ingesta de la bandeja en cuartiles, 0, 25, 50, 75 o 100% de la bandeja, y si se ha tomado los suplementos nutricionales que le hemos indicado. En el caso de que el paciente esté con una sonda enteral, pues es simplemente revisar si ha tolerado todas las tomas o si ha devuelto alguna, si ha querido y se ha encontrado muy lleno y ha rechazado alguna de las tomas que le ponemos. Esto es tan importante como que si consideramos que un paciente no está cubriendo el 75% de sus necesidades, deberemos suplementarlo y no continuar únicamente con una dieta culinaria. De una forma resumida, en la infografía que os haremos llegar, exponemos todo lo que acabo de comentar ahora mismo. Recordamos que el cribado nutricional siempre al principio, en el primer contacto con el paciente, si es posible medir la circunferencia máxima de la pantorrilla con algo que se pueda usar y tirar. Evaluaremos nutricionalmente, pero si no conseguimos una evaluación completa, y probablemente este es uno de los mensajes más importantes que yo quiero transmitir, es que si tenemos dudas de si el paciente está bien o mal nutrido, consideremos mal nutrido al paciente. ¿De acuerdo? Es decir, si un MNA-SF está inferior a 12, tratemos siempre al paciente, aunque no sepamos realmente llegar hasta el final o no podamos llegar hasta el final. ¿De acuerdo? Es preferible pasarnos que quedarnos cortos. Recordar el cálculo de necesidades, esta es la fórmula de Mifflin-St. o bien el calcular simplemente multiplicar por 27-28 kilocalorías por kilo, las proteínas, recordar acercaros lo máximo posible a 1,5 gramos por kilo al día, y no olvidéis medir vitamina D, porque la vitamina D es absolutamente fundamental para obtener un buen rendimiento muscular una vez que el paciente haya pasado la fase aguda de la enfermedad. Una regla fácil o una recomendación sencilla es suplementar con 50.000 unidades semanales durante 8 semanas a un paciente para adquirir niveles de 30 nanogramos por mililitro, que parece que son los recomendados habitualmente. Bien, ¿y cómo damos soporte? ¿Cómo lo damos? Hemos decidido qué y ahora vamos a decir cómo. Bien, evidentemente, siempre que sea posible, lo mejor es el filete con patatas, es decir, lo mejor es la vía oral. ¿Que no podemos mantener al paciente por vía oral? Pues usaremos suplementos nutricionales. Suplementos nutricionales no menos de 400 kilocalorías y aproximadamente 40 gramos de proteínas diarias. La mayoría de las fórmulas de suplementos más o menos tienen 10 gramos de proteínas por cada 100 kilocalorías. Y en casos muy severos, en los que no puedan ni siquiera probar una dieta oral, una dieta culinaria, pues su aporte completo será en base a suplementos. Y si el paciente es incapaz de ingerir porque tenga una disfagia muy severa, pues no tendremos más remedio que vernos abocados a ponerle una sonda nasoduodenal, nasogástrica, nasoenteral, y a pesar de las complicaciones que eso conlleva en el tratamiento del paciente, es decir, de contacto con el paciente, si queremos administrarla por bolos, otro foro de discusiones si administrar la fórmula completa de forma continua o en forma de bolos a lo largo del día, 3, 4, 5 bolos, discutible. Y siempre adaptándonos a reducir en lo posible el contacto personal y en contraste instrumental con el paciente. A la alta hospitalaria, recomendaremos una dieta saludable y procuraremos
prescribir suplementos nutricionales durante una duración aproximada de unos 3 meses si el paciente lo necesita, que en la mayoría de los casos va a ser que sí. Hay una serie de situaciones que van a modular el soporte nutricional que se prescriba. Evidentemente la diabetes mellitus, que habrá casos en los que el descontrol metabólico sea lo suficientemente importante como para usar fórmulas específicas de diabetes para reducir la hiperglucemia, la insuficiencia cardíaca, en la que habrá que tener en cuenta el aporte especialmente de sodio, la enfermedad pulmonar obstructiva, en la que en algunos casos, si el paciente es retenedor de carbónico, convendrá utilizar fórmulas con cocientes respiratorios adaptados, y la enfermedad renal crónica, que tiene una serie de connotaciones con respecto especialmente a iones y al aporte de energía. En definitiva, se trata de lo que ya sabemos en nuestros pacientes, adaptarlo, como decía, a una situación en la que el paciente tiene unas necesidades energéticas elevadas, una difícil mantenimiento de una ingesta oral por la probable aparición de disfagia y por la necesidad de respirar, que le va a impedir asumir todo lo que le damos por vía oral, y que se ve necesitado de reducir el contacto personal y el contacto instrumental. Esas son las, digamos, circunstancias que van a influir especialmente en el enfermo con COVID-19. Y con esto termino y paso de nuevo la palabra, en este caso a la doctora Elena Escudero, que va a continuar con la evaluación de la disfagia y de la sarcopenia. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los que nos estáis escuchando y acompañando esta tarde, y por supuesto a Nestlé por permitirnos estar juntos, y a la doctora Carretero porque nos ha hecho tanto a Fernando y a mí un par de elogios extraordinarios. Yo me quedo sobre todo con uno que siempre hemos compartido la gente que nos dedicamos a nutrición dentro de la medicina interna, y es que nos consideramos los locos de la nutrición. Yo recuerdo siempre una frase y una anécdota que he comentado más de una vez, y es que les decía desde muy jovencita a mis compañeros que los pacientes podían utilizar o no antibióticos a lo largo de su vida, pero tenían la mala costumbre de comer 3 veces al día durante toda su vida, y eso seguro que tenía que ser importante. Bueno, a mí me toca hablaros de 2 cuadros que nos vamos a encontrar con mucha más frecuencia de lo que esperábamos, y son la disfagia y la sarcopenia. Sabemos que los pacientes pasar y no puedo. Exacto. Quería recordaros, sabemos que los pacientes hemos aprendido muchísimo estas casi 8 semanas de trabajar con este tipo de pacientes, que aproximadamente un 80% de ellos van a presentar una clínica o casi asintomática o oligosintomática. Pero hemos tenido que trabajar con ese otro 20% que nos ha sobrepasado en muchísimos casos, sabiendo que tienen sintomatología muy amplia y que puede ya llegar a ser potencialmente grave, como hemos visto. De hecho, un 5% de esos pacientes han terminado teniendo que ir a la UCI. Esa situación, como veis, esto que os pongo aquí, es las recomendaciones que la Sociedad de Medicina Intensiva, con el visto bueno de SEMPE, dio para el manejo nutricional de estos pacientes en la UCI. Mayoritariamente iban a ser pacientes que tenían que entrar en ventilación mecánica invasiva, con lo cual necesitaban trabajar esencialmente con la nutrición enteral como primera opción que incluso se podía manejar y se puede manejar en aquellos pacientes que necesitan una situación de prolongada de varias horas, o en aquellos que por distintas circunstancias o porque no tienen un tubo digestivo funcionante, tuvieron que utilizar nutrición parenteral. Bien, de estos pacientes que hemos mandado a la UCI, nos hemos encontrado con que aproximadamente en un tercio de estos pacientes, cuando salen de la UCI, presentan una situación de disfagia. Bien,
En esta situación de disfagia, que va a ser importante, como ya comentamos, es aproximadamente 2 datos tenemos que tener en cuenta. La definición de disfagia, como todos sabéis, es simplemente una deglución complicada, una dificultad para la deglución, pero tiene 2 datos fundamentales. Los 2 datos fundamentales es que tiene que ser eficaz, es decir, cumplir el trabajo para el cual la utilizamos, es decir, para la ingesta de nutrientes y de agua, y sobre todo tiene que ser segura, tiene que tener la capacidad para de la ingesta para que no tenga ninguna repercusión sobre la situación respiratoria. Si pasamos dentro a la siguiente, vemos que en la disfagia nos hemos encontrado con que los pacientes de COVID, que ya dijo Fernando, va a ser muy frecuente la disfagia, pero lo puede ser en los pacientes antes de ir a la UCI, pero esencialmente donde nos vamos a encontrar graves problemas va a ser en estos pacientes que han tenido que estar durante unas cuantas semanas intubados con una medicación que, como me comentaba un intensivista, hemos visto que al tener que tenerles sedados, a veces han visto que la situación de estos pacientes en solo una semana ha producido una alteración muscular superior, el equivalente casi a un paciente que ha estado en otras circunstancias un mes en la UCI. Es decir, que solo una semana ya ha producido alteraciones importantes. Y cuando hablamos de alteraciones de la disfagia, hablamos también de algo que hasta ahora se ha estudiado y se ha visto que no es el tubo el que realmente produce el problema de disfagia post-extubación, sino que es que la musculatura faringolaríngea durante ese periodo ha estado en desuso. Es decir, una vez más, la sarcopenia va a tener que ver en este cuadro. Realmente existe un término que conoceréis todos, que es la disfagia sarcopénica, que tiene que ver con esto. Bueno, ¿y qué ocurre con estos pacientes COVID en particular? Es decir, si todos los pacientes cuando salen de la UCI tienen un problema fácilmente de disfagia, en ellos hemos que tener en cuenta 2 cosas que todos conocemos y que Fernando ya nos indicó. Hay que tener mucho cuidado sobre la situación instrumental. Es decir, tenemos que intentar que estos pacientes, de alguna manera, tengan la posibilidad de que no nos expongamos en exceso, con lo cual el test del agua no estaría indicado, el test de cualquier tipo de instrumentación tampoco, y evidentemente, como esto además hay que reevaluarlo periódicamente, aquellos pacientes que además tuviéramos la posibilidad de ponerles un tratamiento de logopeda, tendremos que posponerlo hasta que ellos estén en la situación de no generar aerosoles. Entonces, una vez más, los clínicos, esencialmente los internistas, nos hemos visto que en esta pandemia tenemos mucho que decir. ¿Por qué? Pues porque probablemente la mayor parte de las cosas las tengamos que hacer con evaluaciones clínicas. Eso que nosotros sabemos hacer mejor que nadie. ¿En qué condiciones vamos a evaluar a estos pacientes? Nos interesa, evidentemente, que el paciente esté lo más despierto posible, que podamos interaccionar con él y, por supuesto, tiene que tener una situación respiratoria estable. Eso significa que al menos se tiene que manejar exclusivamente con gafas nasales, no más allá de 3 litros. Bien, cuando yo hago un diagnóstico de disfagia, utilizamos, sería lo que veis ahora, es el esquema normal de diagnóstico de una disfagia. Utilizamos una encuesta clínica, que es el test LAT10, que puede ser, se lo puedo aplicar yo o puede autoaplicárselo el paciente. Ese nos va a dar una serie de puntuación, como luego vemos, que nos permite avanzar. Hemos dicho que no vamos a hacer el test del agua y, en caso de necesidad, podemos completar la encuesta clínica con un test de volumen viscosa. LAT10. LAT10, como veis, es un test que consta de 10 preguntas que ya conoceréis, que se puntúa y nosotros consideramos que el despistaje de la disfagia es positivo cuando esa puntuación es igual o superior a 3. En ese caso, yo ya tengo adecuado el paciente.
Pero hemos dicho que vamos a ser esencialmente clínicos, con lo cual, lo primero que yo tengo que hacer es, si puedo, dejar que el paciente, observarlo en su habitación, dejándole que sea él el que empiece a deglutir. Una cosa que se me olvidó comentar. Cuando el paciente con disfagia sale de la UCI, no tocaremos la nutrición enteral con la que probablemente ha salido hasta que no tengamos claro cuál es la situación de su deglución. Entonces, si podemos, le ponemos a comer una textura blandita, fácil de digerir, mientras a una prudente distancia de esos famosos 2 metros nos dedicamos a observar todos aquellos síntomas que pueda presentar, como puede ser la dificultad en la masticación, o que tenga un atragantamiento, o que presente más disnea. Le podemos tener puesto el pulsiosímetro valorando cualquier descenso por debajo de su saturación normal del 3 al 5%, ya lo podríamos dar por positivo. Ver si tiene disfonía, si tiene una voz húmeda. La tos, que siempre la hemos considerado un dato importante para valorar disfagia, en este caso seremos prudentes porque sabemos que los pacientes con COVID todos tienen una tos espontánea que nos puede de alguna manera confundir, con lo cual la tos aquí sería valorable, pero no como único síntoma. Por supuesto, la sealorrea, las secreciones abundantes y la pérdida de peso. Bien, este es el test que comentábamos antes, que cuando la observación, la encuesta clínica y la observación clínica no nos deja suficientemente seguros, nos plantearíamos el test volumen viscosa. El test volumen viscosa, como veis, sirve para 2 cosas, para valorar las 2 características que comentamos que eran importantes en la disfagia. La seguridad, con los primeros síntomas que veis a vuestra izquierda, y la eficacia con los siguientes. Se hará de forma muy rápida con las 3 texturas. Empezaremos con la textura néctar. Iremos aumentando los volúmenes de 5, 10 y 20. Si no observamos problema en ninguna de esa textura y de esos volúmenes, pasaremos a la textura líquida. Y probablemente el paciente no tendría disfagia. Lo más frecuente con lo que nos vamos a encontrar en estos casos es que probablemente nos vayamos a mover entre la textura néctar y la textura pudding, que sería la siguiente en caso de que la textura néctar nos diera problemas. Bien, este es el algoritmo estándar que utilizamos para el cribado de la disfagia. Una prueba de cribado precoz con LAT, pasando a confirmar mediante el test que hemos comentado de volumen viscosa. ¿Qué vamos a dejar de hacer? Bueno, pues todas aquellas exploraciones instrumentales, es decir, una fibrobroncoscopia, una videofluoroscopia o una manometría no tienen lugar en este caso. Entonces nos iríamos exclusivamente a lo que hemos considerado como exploración clínica. Bien, resumen en forma de algoritmo de lo que hemos comentado. EAT10 y volumen viscosa. Y dejaríamos de utilizar todas las herramientas instrumentales que habitualmente nos sirven para tratar. Venga, ¿cómo vamos a diseñar el tratamiento de un paciente que tiene disfagia? Ya lo hemos diagnosticado mediante el EAT10 y mediante la encuesta, sobre todo clínica, la observación clínica. A partir de aquí, lo primero y siempre que se pueda, utilizar una dieta adaptada. Puede ser una alimentación básica adaptada, de manera que complementemos, incluso, como ya sabéis, tenemos módulos para espesar, para conseguir cualquiera de las 3 densidades que nos vienen bien. La densidad más ligera, que es la néctar, seguida de la densidad miel, o llegar a la densidad pudding. Utilizaremos el agua en forma de aguas gelificadas, y en caso de que, como nos decía Fernando, no llegáramos a cubrir el 75% mínimo de sus ingestas, de sus requerimientos energéticos, utilizaríamos una suplementación oral. Suplementación oral que en este momento ya tenemos disponible en forma de cremas y sobre todo de una textura que está dando mucho juego, que es la textura miel. Aquellos pacientes que no puedan cubrir sus necesidades mediante una dieta oral, yo siempre recuerdo a mi profesor Rojas de Puerta de Hierro que decía que la mejor vena que tiene el cuerpo es el tubo digestivo. Entonces, evidentemente, de esta pirámide hasta aquí estaríamos en ese tubo digestivo, que es el que mejor sabemos aprovechar. Y en aquellos casos que esto fuera imposible o el tubo digestivo no fuera funcionante, pasaríamos una vez más a la nutrición parenteral. ¿Qué nos dicen las guías penúltimas sobre el tratamiento de la disfagia? Bueno, que evidentemente
si no puedo garantizar ese aporte energético y de macronutrientes que precisa el paciente, utilizaré una nutrición enteral. A eso le da una recomendación A. Esa nutrición enteral debe ser lo más precoz posible para evitar las complicaciones. Por eso nuestros compañeros intensivistas empezaron a hacerlo nada más llegar el paciente a sus plantas, y la fórmula debería ser una fórmula rica en fibra como una forma de mejorar el funcionamiento del intestino. Bien, hay una parte importante de la disfagia que son cómo diseño los tratamientos. Hay tratamientos activos y hay tratamientos compensatorios. En este caso, a estos pacientes a los que tenemos que proteger de alguna manera todo el personal que va a trabajar con ellos, los tratamientos activos de momento no los vamos a poder utilizar, porque la mayoría de ellos, como puede ser incluso el trabajo del logopeda, como ya comentamos, tiene un riesgo de aerosoles. Entonces vamos a ir exclusivamente a los tratamientos compensatorios, empezando con el tratamiento postural. ¿Qué significa esto? Intentaremos que el paciente pueda mantener la sedestación, tanto en la cama como en una butaca, forzando de alguna manera lo que llamamos la postura mentón-esternón, es decir, cierta flexión de la boca, de la mandíbula, perdón. Siempre en un ambiente tranquilo, donde el paciente no se distraiga y no resulte de alguna manera interferida esa función que estamos intentando recuperar. Si tiene algún tipo de insuficiencia respiratoria, podremos perfectamente poner unas cánulas de oxígeno por la nariz. En cuanto a la alimentación, bueno, como ya comenté, valorar de forma más o menos regular si el paciente necesita seguir con la nutrición enteral o no. En caso de que veamos que la deglución nos permite empezar a utilizar la vía oral, cálculo de necesidades, según nos explicó Fernando, y luego adaptación del volumen y sobre todo de la viscosidad a los síntomas que nos ha contado o hemos podido observar en el paciente, complementando con los suplementos, y en caso de no poder ser así, mantenemos la sonda nasogástrica. Ojo, hay un dato que solemos utilizar de una situación que solemos manejar en condiciones normales, y es que no hay problema para manejar la sonda nasogástrica y la vía oral al mismo tiempo. En este caso no lo podremos hacer porque es una forma de generar aerosoles. Como tampoco, para evitar más instrumentalización, vamos a trabajar con sondas nasogástricas o pospilóricas, pero no con una PEG. En cuanto a la higiene, en principio intentaremos siempre fomentar la autonomía del paciente. Menos riesgo, y además vamos ayudándole a la movilización, que luego vamos a ver lo importante que es en la sarcopenia. En el caso del cepillado, si no puede ser solo, tendría que ser asistido, pero con alguien con mucha protección, y en caso de que el paciente tenga mucho riesgo de aerosoles, en este momento dejaremos la higiene para otra ocasión. ¿Qué ocurre con los pacientes que están con traqueostomía y que los tenemos ya en planta? Bueno, en principio la cánula debe ser una cánula no fenestrada, y que además el balón, mientras esté así, tendremos que trabajar con ellos con el balón inflado. Solamente cuando el paciente no genere aerosoles o el balón o pueda tener cierta autonomía, podríamos desinflar el balón. Esta es la infografía que hemos preparado un poco para resumen de todo lo que hemos comentado. Diagnóstico: un test clínico como el EAT10 y una observación de esos síntomas, como puede ser la tos, como puede ser el atragantamiento, el carraspeo, el babeo, y ver si necesita hacer varios movimientos para deglutir. Son datos a tener en cuenta. Ya comentamos que la tos por sí sola sería un dato de poco peso. En cuanto a la confirmación de diagnóstico, lo haríamos mediante el test volumen viscosa y las 3 texturas: néctar, miel o pudín. En cuanto al tratamiento, lo que hemos dicho: el paciente promoviendo la autonomía y pudiendo, si se puede, siempre en sedestación. Incluso se puede manejar con algún menaje adaptado, porque hay cucharas especiales para los pacientes que tienen disfagia y recipientes también adecuados. Cánulas de oxígeno si son necesarias, la higiene de la boca, como hemos comentado, y aquí, si yo puedo manejar con la nutrición y la hidratación por vía oral, bienvenido sea. Ese va a ser mi primer paso. Tenemos que intentar ayudar a nuestros pacientes a normalizar su vida. En
caso de necesidad, porque no cubramos, más no lleguemos al 75% mínimo de sus necesidades, haremos una suplementación oral con una textura adaptada. Esencialmente, ya os digo, la textura de miel muy adecuada. Y en aquellos casos que esto no pueda ser, seguiremos manejándonos con nuestra nutrición enteral o parenteral. Bien, segunda parte. Os tengo que hablar de la sarcopenia. La sarcopenia, que os invito a que profundicéis en su estudio, porque esto nos va a dar mucho que aprender en los próximos años. Definiciones, encontraréis muchas, pero me he quedado para la exposición con uno de los trabajos que más me ha gustado, que es el del Grupo Europeo del Estudio de la Sarcopenia, las personas de cierta edad, en el que trabaja uno de los geriatras de nuestro país, como es Kurgentov, y que conoce muy bien este tema. Ellos la definen como una pérdida generalizada y progresiva de masa y fuerza muscular esquelética, teniendo en cuenta que además esa pérdida va a llevar parejo una disfuncionalidad. ¿Cuáles son las causas que suelen facilitar la sarcopenia? Bueno, pues ellos nos dan esta escala. Mirad, primero, la edad. Está claramente asociado la pérdida de masa muscular a la edad. Yo digo con cierta broma que podemos pesar lo mismo a los 20 que a los 50. A los 20 somos más solomillo y a los 50 más tocino. O dicho de una forma más elegante, a los 20 somos un jamoncito serrano y a los 50 podemos ser un auténtico pata negra con su infiltración grasa. Bien, sigo. La enfermedad es otro dato importante. Y, evidentemente, situaciones como la inflamación con la hipercatabolismo que conlleva es seriamente, digamos, es una influencia importante y seria. La inactividad, estrechamente relacionada. Tanto la inactividad física del paciente encamado como, ojo, el sedentarismo. Y, por supuesto, la malnutrición. La malnutrición entendida en sus dos extremos, tanto la desnutrición como la obesidad. Es mucho más frecuente de lo que uno pueda pensar la sarcopenia y la desnutrición proteica en los obesos, con el hándicap además de que no solemos pararnos en ello. Si os fijáis, todos estos datos los hemos tenido dentro de nuestros pacientes con COVID. Incluso añadiría uno más, los fármacos. Muchos de ellos han estado sometidos a corticoides durante no solo altas dosis, en periodos cortos, sino en unos periodos a veces de menor cantidad, pero más prolongados en el tiempo, teniendo más facilidad para dar lugar a lo que hemos conocido y conocemos como la miastenia esteroidea. Así que vemos que nuestros pacientes pueden, y de hecho presentan todos estos datos. ¿Y cómo hago yo un diagnóstico en condiciones estándar de sarcopenia? Bueno, lo primero, búsqueda activa de casos. No voy a diagnosticar aquello en lo que no piense. Pensad no solo en este caso, que en este caso veréis que la sarcopenia no salta a la vista, prácticamente no necesito ir a buscarla, pero en otros muchos casos veréis que si no vamos a ella, no la encontramos. Para esto tengo también un espléndido test clínico, una encuesta que vuelve a poder aplicarse el propio paciente y que en caso de ser negativa es poco probable que ese paciente lo sufra. Pero en caso de ser positiva, puedo con test tan sencillos como la fuerza de prensión de la mano medida mediante un dinamómetro o el test del sentarse y levantarse, nos puede ya orientar a la probabilidad alta de que sea sarcopénico el paciente. A lo cual podré completar mediante medidas de la masa muscular, tanto en cantidad como en calidad, confirmar la sarcopenia y luego, finalmente, valorar mediante algún test y alguna prueba más la severidad de esa sarcopenia. Este es el test que os cuento, de simplemente preguntar y puntuar cómo es la fuerza, cómo si precisa asistencia andando, si se puede levantar solo de una silla, subir escaleras y el número y la frecuencia de las caídas.
Perdón, un momento, por favor. Elena, llevamos un momentito sin escucharte. Se ve que has silenciado el micro. Ahora. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, lo que os iba contando. Estos pacientes nos han dicho que tienen una astenia muy marcada. Y los hemos visto con una fatigabilidad fácil. La mayoría de ellos se pasaban el día tumbados en la cama. Tenían también, y esto ha sido los cuadros más importantes, cuadros de una inflamación sistémica severísima, una auténtica tormenta de citoquinas, lo cual ha llevado a ese hipercatabolismo. Hay una cosa que tenemos que tener clara en el músculo. El músculo no solamente es un elemento de sostén, sino que además es esencialmente es un elemento, digamos, es la gran reserva de proteínas del organismo, el músculo esquelético. Y es tan generoso que en situaciones de estrés o en situaciones de baja nutrición puede donar aminoácidos a otros órganos más vitales para que estos sinteticen proteínas. Evidentemente, todo esto va a llevar a la pérdida de peso. En estos pacientes hemos visto, y además nos lo ofrecen los medios de comunicación, pérdidas impresionantes cuando salen de la UCI. Algunos de ellos, desde los que menos han perdido, que en planta la mayoría ha perdido bastante peso, pero hemos llegado a ver pacientes con 10, 15 y hasta 25 kilos de pérdida de peso en 2-3 semanas. Evidentemente, como os decía, en estos casos la sarcopenia salta a la vista. ¿Y cómo valoro yo esa sarcopenia? Bueno, tengo dos posibilidades, como os decía, medir masa y medir fuerza. Mido la masa muscular con el DEXA, la resonancia, el TAC, o más sencillo, con un aparato de bioimpedancia que puedo llevar a la habitación del paciente haciendo que no tenga que moverse por el hospital y reduciendo riesgos. ¿Cómo mido la fuerza? Esencialmente por la fuerza de prensión de la mano mediante un dinamómetro o el test de levantarse y sentarse. ¿Qué ocurre en el caso de nuestros pacientes de COVID? ¿Cómo modifico yo esto? Pues evidentemente, en este caso, los pacientes que tienen que han sufrido esta enfermedad, a la hora, y lo vemos en la siguiente diapositiva, a la hora de medirlo, voy a medir la masa muscular mediante la bioimpedancia, la fuerza muscular mediante el dinamómetro. Pero ahora os lo voy a poner más fácil todavía. Que no tengo bioimpedancia o que no tengo dinamómetro o que no tengo tiempo, que es lo más frecuente. Pues algo tan sencillo como la circunferencia de la pantorrilla, medida con ese punto de corte de los 31 centímetros. Ya hay estudios que han demostrado que es un reflejo muy fidedigno de la pérdida de masa libre de grasa y de la fuerza muscular. Y evidentemente es una medición extraordinariamente fácil. ¿Y cómo trato la sarcopenia? Bueno, la sarcopenia se apoya esencialmente en dos pilares su tratamiento. Uno, la actividad física. Esta es la que de alguna manera ha demostrado claramente que, con resultados ya en trabajos muy importantes, que es el primer tratamiento y el que ha demostrado evidencia en la clínica. ¿Qué haríamos en estos pacientes? Evidentemente, tengo que decirles que tienen que ir poco a poco adaptando el ejercicio a su situación, a su capacidad respiratoria. Tienen que evitar, tanto en la planta de hospitalización como en su domicilio, la inmovilidad y además evitar la sedestación. Aunque solo sea 10 minutos cada hora, por favor, levántese de la butaca y dé usted un paseo. Y manejar además una buena hidratación. El otro pilar del tratamiento es la nutrición. La nutrición, hoy por hoy, todavía no tiene una evidencia tan marcada como lo tiene el ejercicio físico. Pero precisamente ese grupo europeo de estudio de la sarcopenia que os decía ha puesto en marcha un estudio a gran escala a nivel europeo que se llama el estudio SPRINT, en el cual se pretende demostrar no solo la actividad física, sino además ya buscando ejercicios específicos para mejorar la sarcopenia, apoyándose en la nutrición, porque se espera encontrar unos resultados francamente buenos. Veremos ya lo que nos comenta. Entonces, en cuanto a la nutrición, bueno, pues Fernando nos dijo valorar de
aproximadamente. Él nos explicó la calorimetría indirecta, las distintas fórmulas. Yo os lo quiero poner todavía más fácil y me quedo con su último punto. Kilocalorías por kilo de peso y día. Aproximadamente de 20 a 30, con una media entre 25, 26, 27. Adaptáis un poco la situación. La dieta puede ser normocalórica o hipercalórica si es necesario, pero evidentemente lo que sí haré es que sea hiperproteica. Me es imprescindible, ya hablamos de lo que hace el músculo. Entonces, proteínas de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso y día. Buena hidratación, de 30 a 40 mililitros por kilo de peso y día. Y volvemos una vez más, la suplementación oral nutricional, que en estos pacientes os garantizo va a ser imprescindible, un mínimo de 3 a 6 meses. Ese destrozo físico con el que salen no vamos a recuperarlo antes, y tendrá que ser una suplementación en la cual como mínimo aporte por cada unidad unos 400 calorías y unos 30 gramos de proteínas. Bien, este es el algoritmo, que es más o menos lo que hemos comentado, y como no sé, pero creo que ya voy un poquitín justa de tiempo, paso directamente a la infografía. Entonces, ¿cómo diagnostico y cómo trato la sarcopenia? Inicialmente, la diagnosticaré, ya os dije que en estos casos no os compliquéis mucho la vida. Va a venir ella a buscaros. La sarcopenia va a levantarse el paciente y os va a decir, mire cómo estoy. Pues ya está. Con eso tenemos suficiente, porque habremos visto que la inmensa mayoría de ellos nos cuentan pérdidas de peso muy importantes y, por supuesto, debilidad muscular extrema. Cuesta levantarse de una silla y, por supuesto, necesitan incluso para darse la vuelta en la cama en algunos casos. En cuanto al diagnóstico, dijimos instrumental, bioimpedancia y dinamometría, pero no son de elección y pueden ser prescindibles. Medición de la pantorrilla con una cinta que podamos desechar, que la podéis utilizar, como decía Fernando el otro día, pues la cintita de papel de Ikea, también vale. Y vamos a los pilares fundamentales, al tratamiento. El tratamiento que lo voy a apoyar en esos dos pilares que hemos dicho. Actividad, movilización. La movilización, tanto en UCI como en planta al principio, puede que tenga que ser una movilización pasiva, y en cuanto se pueda, que sea una movilización ya más activa, que pueda permitir cambios posturales, y trabajaremos con la posibilidad de que esos cambios posturales nos permitan una buena eliminación de las secreciones. En los casos en los que ya el paciente, tanto en la planta como al alta, pueda hacer ejercicio, estimularemos que siga haciendo ese ejercicio adaptado a sus circunstancias, poco a poco. Hoy 5 minutos, mañana 6 y así progresivamente. Luego os voy a enseñar los ejercicios que más o menos podrían ser los adecuados. Y el otro puntal, la nutrición. Como ya dijimos, esencialmente valorando la dieta oral, y una dieta oral que debe aportar esas calorías de 20 a 30, que debe aportar esas proteínas de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso y día, y que sean esas proteínas de alto valor biológico, ricas en aminoácidos esenciales. Dentro de estos, aminoácidos como la leucina, que es un gran metabolito para la síntesis proteica, o su fórmula activa, que es el HMB. Y hidratación aproximadamente de 30 a 40, y por supuesto, si necesitamos suplementación, utilizar una suplementación oral adaptada a esos pacientes y con ese aporte proteico que hemos comentado. Bien, la última diapositiva es para comentaros un poco los ejercicios. No hay en este momento ejercicios específicos, están en ello, los tendremos, pero todavía no hay unos ejercicios específicos para la sarcopenia. Lo que sí parece muy adecuado es ejercicios contra resistencia. Entonces, en esta primera etapa del paciente, cuando todavía no se puede movilizar, la movilización pasiva, tanto de las extremidades inferiores como de las extremidades superiores. En cuanto el paciente tenga y se pueda sentar y tenga una limitación solo moderada, utilizaremos contra resistencia ejercicios en los miembros superiores con las mancuernas.
podéis utilizar una botella de agua con medio litro, de una capacidad de medio litro, que equivaldría a medio litro en cada mano, y ir progresando. Lo mismo haremos con las extremidades inferiores. Al principio, sin ningún tipo de carga, pero después se pueden utilizar cualquier carga, empezando por las pulseras estas que se pueden poner en el tobillo y que las hay de distinto peso. Ejercicios de sentarse y levantarse. Y luego para la marcha, durante la etapa en la que estén al inicio, puede ser en la planta de hospitalización, pues utilizar algún tipo de ayuda como el andador y después un ejercicio de caminar lenta y progresivamente. ¿Qué haremos con el paciente que tiene una limitación de la movilidad mucho más leve? Bueno, pues los ejercicios de las extremidades superiores e inferiores iguales, pero ya podremos de pie trabajar la cadera y las pantorrillas, es decir, los gemelos. Y luego a la hora de la marcha podremos pedirle al paciente que empiece a caminar y que intente salvar ya algún pequeño objeto en el suelo que le puede dar un poquito más de seguridad y de flexibilidad, y finalmente ya utilizar los ejercicios para caminar y hacer caminatas cada vez más largas y más progresivas. Y con esto creo que he llegado al final de mi presentación y me recordaba la doctora Carretero que por supuesto ahora podéis hacer todas las preguntas o dudas que os hayamos dejado, y ya le paso a ella la voz para que nos dirija las preguntas. Gracias por vuestra atención y vuestra compañía. Muy bien, muchas gracias Fernando, muchas gracias Elena, ha sido un placer, claros y concisos como siempre. Tenemos varias preguntas que nos han llegado a través de la app y bueno, pues pueden ustedes seguir haciendo sus preguntas. No disponemos de mucho tiempo, con lo cual le pido a los ponentes que sean cortos y concisos en las respuestas, ¿vale? Vale. Inicialmente hay dos preguntas que están referidas a la vitamina D para el doctor Garrachón. Si el nivel basal de vitamina D se encuentra en límites normales, por encima de 30, ¿se recomienda de cualquier manera suplementar con vitamina D? ¿Y cuál sería la dosis? Y si las 50.000 unidades de vitamina D a lo largo de las 8 semanas repondría los niveles en cualquier paciente con niveles bajos o solamente en los pacientes en caso de COVID. Sí, bueno, si el nivel basal de vitamina D es normal, no hace falta suplementarlo. En realidad no hay ninguna recomendación general de suplementar niveles normales de vitamina D. Tan solo se recomienda suplementar, pues, por ejemplo, en pacientes osteoporóticos que han sufrido una fractura por fragilidad y no es necesario suplementar de forma general. En el caso de que se quiera suplementar a un paciente con vitamina D, porque se suponga que va a necesitarlo durante un cierto tiempo, las dosis son cada vez superiores. Las dosis que ya se van recomendando son alrededor de 2.000 unidades día en lugar de 800, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud todavía sigue recomendando 800 unidades. Pero no está de más poner 2.000. Y las 50.000 unidades de vitamina D sí, se sirven para cualquier paciente. Evidentemente dependiendo de los niveles de que partamos. Pero normalmente con 50.000 unidades semanales durante 8 semanas se consiguen niveles justo por encima de 30.000, de 30 nanogramos mililitros. Y tenemos la certeza de que es así porque donde hemos medido los niveles de forma evolutiva ha sido en pacientes en tratamiento exclusivo con nutrición enteral por sonda. Es decir, que sabíamos perfectamente lo que le estábamos dando. Y con esa dosis se repone prácticamente en cualquier paciente. Incluso hay quien da dosis superiores en menos tiempo. Probablemente lleguemos a dar dosis mucho mayores, hablando de 100.000 unidades, y consigamos reponerlo en mucho menos, 2, 3, 4 semanas. Pero de momento esa es una dosis segura. Es difícil que un paciente... yo no he visto jamás una intoxicación por vitamina D con esa pauta y en 6 semanas, en 8 semanas lo tenéis prácticamente en todos los casos solucionado. No solo en COVID, en cualquiera. No sé si responde. No se te oye, Juaní, tu micrófono. Me lo habían quitado para que no. Vale. Otras preguntas que han llegado con respecto al abordaje nutricional. Luego ya hay algunas de la disfagia que se las haré al final a Elena. Entonces, hay un espectador que nos pregunta 3 preguntas diferentes.
¿Qué opináis de los suplementos con inmunonutrientes? Que ya, bueno, pues, había comentado Elena al final. Si recomendaríais los módulos de proteínas para enriquecer los platos de los pacientes, me imagino la dieta adaptada o en la optimización de la dieta oral, y si hay algún problema a la hora de la prescripción de los suplementos, dado que no está, esta patología no está recogida digamos, en el visado estándar de la orden ministerial. Cualquiera de los dos me podéis contestar. ¿A cuál de ellas? A ver. Bueno, a lo de los inmunonutrientes, a las proteínas. Ah, bueno. Venga, empieza Fernando y luego sigo yo. No, mira, yo te iba a decir que suficiente con un suplemento hipercalórico, hiperproteico sería recomendable, además con leucina. Esto es, bueno, una lucha, digamos, crónica, ¿no? Digamos, las proteínas que más generan en síntesis muscular son las proteínas de la leche, las lactoproteínas séricas, la whey protein, que veréis en inglés, ¿no? Fueron las que se emplearon en los gimnasios para conseguir musculatura, ¿no? Que emplearon los gimnasios. Dentro de las proteínas de la leche, los aminoácidos ramificados, leucina, valina y isoleucina, son los tres que demostraron tener mucha más capacidad sintética. Y de ellos la leucina. Y parece que el catabolito hidroximetilbutirato, que es un catabolito de la leucina, es el más, digamos, el que directamente actúa sobre las vías generadoras de síntesis proteica y bloqueantes de generación, de degradación proteica. Entonces, a ser posible, el suplemento hiperproteico sería recomendable que al menos fuera de lactoproteína sérica o que tuviera leucina o hidroximetilbutirato para conseguir mucha mejor síntesis proteica. El problema de prescripción yo creo que quizás lo sepamos, seguro que lo existe, ¿no? Yo creo que sí. De todas maneras, bueno, no sé si alguno de vosotros lo... Bueno, os cuento dos cosas. Por supuesto, totalmente de acuerdo con Fernando. Es decir, las dietas hiperproteicas ricas en aminoácidos esenciales y con lo que hemos comentado y que os decía yo al final de la infografía, sería lo más adecuado. Y ahora os voy a dar dos trucos de ama de casa que os pueden ser sumamente útiles. Ha dicho Fernando muy bien la proteína de la leche. Bueno, pues yo en condiciones normales y a lo mejor he podido utilizar los suplementos proteicos que tenemos, pero cuando tengo bien delante una familia que la situación, y ojo, vamos a una situación económica que no hay que olvidar, les he planteado cosas tan sencillas como leche en polvo, que es una forma de enriquecer cualquier plato y que puede ser muy útil. O utilizar clara de huevo cocida para enriquecerlo también. Tenemos dos fuentes de proteína de alto valor biológico y de poco coste. Luego también, entrando en el tema de los suplementos, aquí en Madrid yo me he encontrado con una situación especialmente buena en esta temporada. Os la cuento porque es posible que esto sea a nivel nacional. Hace un año y medio, después de tener una reunión con la Dirección General de Inspección de Farmacia, conseguimos que nos aprobaran justo para el posoperatorio inmediato, que ha tenido muchas complicaciones médicas, la suplementación durante 3 meses. Ese es el requisito que estoy utilizando porque eso me lo permiten financiar sin ningún problema. Viene recogido dentro de la hoja que cubrimos, dentro del MUP, de la receta electrónica, y esto nos lo están aprobando sistemáticamente en el 100% de los pacientes. Yo quiero creer que esto nos va a pasar a nivel nacional, porque lógicamente la situación de los pacientes que estamos de alta después de haber estado en la UCI es imprescindible. Son pacientes con una patología tan importante que, ojo, vamos a asistir en los próximos meses a las complicaciones de todo lo que hemos tenido delante, que no van a ser pequeñas. Entonces tenemos que ayudar a nuestros pacientes al máximo para recuperarse de la situación que han vivido y aprender todos los días. Yo creo que ya me callo. Siguiente pregunta. Hay otra persona que le pregunta a Elena si el test del agua o el test de Pipo está contraindicado por la Sociedad Europea de Disfagia en todo paciente con riesgo de disfagia. Buena pregunta. Mira,
El test del agua que aparece en todo, en el organigrama este que os he presentado, hace ya mucho tiempo que yo no lo utilizo absolutamente para nada. Lo siguen apareciendo en la literatura americana, pero ya no lo veréis prácticamente en la europea. Entonces, hoy en día, teniendo el EAT10, se pasa directamente al volumen viscosa. En España, el que más ha estudiado la disfagia es Clavé, que es lleva toda su vida publicando artículos sobre la disfagia, es un artista con la videofluoroscopia, fue el que diseñó el test de volumen viscosa y que yo sería el único que ahora mismo daría peso. Hay otra pregunta a este respecto que dice que respecto al test de volumen viscosidad, que también puede generar aerosoles, si sería preferible usar el EAT10 y la observación clínica, que como hemos dicho es donde tenemos que basar siempre nuestro acercamiento al paciente en la observación clínica, incluso contraindicar el volumen viscosidad, que si podríamos añadir alguna otra herramienta o con el EAT10 y la observación clínica para el caso que nos ocupa sería suficiente. Bueno, no hay más herramientas, salvo el EAT10 y sobre todo la observación. Como dije al principio de mi exposición, hijos, nunca como ahora los internistas hemos brillado. ¡Aprovechémoslo! Entonces, una observación clínica con simplemente viendo al paciente cómo come y observando cómo traga. No hace falta ni que le exploremos la boca. Cómo come, cómo traga y con el pulsosímetro. Creo que va a haber pocas dudas. Y bueno, en caso de necesidad, Juani, discúlpame, en caso de necesidad seguimos teniendo los EPIs. Han tardado, pero ahora estamos con ellos. Ahora tenemos. Ahora tenemos. Venga. Un panelista nos pregunta si el paciente puede desarrollar un síndrome de realimentación, qué pasos hemos seguido para corregirlo. Pues imagino que en este caso, igual que cualquier otro paciente, ¿no? Severamente desnutrido, siempre tener presente el síndrome de realimentación. En principio es así. Es decir, con las fórmulas, Fernando esto lo puede confirmar y completar un poquito mejor, pero en principio, como en cualquier otro paciente, lo único que podemos ir por delante es valorar sus necesidades energético-calóricas, y de esas aportar exclusivamente el 70-80% y llegar al 100% en 72 horas. Eso sería suficiente, pero si lo queremos completar, también le podemos dar una sobrecarga de tiamina que podría perfectamente corregir el problema. Fernando, si tú quieres añadir algo más. Sí, yo, rutinariamente lo que hacemos en todos los pacientes es medir aquellos iones que se alteran frecuentemente en síndrome de realimentación, potasio, magnesio, fósforo, y si con mucha frecuencia no solo en estos pacientes, es decir, síndrome de realimentación bioquímica va muy por delante de cualquier síndrome clínico. Luego, si detectas una hipofosfatemia, una hipomagnesemia, una hipopotasemia, lo que tienes que hacer es corregirlo. Y si eso persiste en el tiempo, es lo suficientemente importante, damos dosis superiores de tiamina, efectivamente. Y obviamente, si aún reponiendo no conseguimos mejorar los niveles de iones, reducimos el aporte. ¿Sí? Pero yo lo que sí es verdad es que hoy en día no deberíamos esperar a que apareciera un síndrome clínico. El síndrome bioquímico es mucho más precoz y más fácil de detectar. Bueno, ya para finalizar, al hilo de lo que comentábamos de intentar con lo que tenemos optimizarle la dieta al paciente, siempre hay una compañera, Rosa Laura Munro, nos sugiere utilizar un yogur griego bajo en grasa, natural, sin azúcar, que es alto en proteínas, se puede combinar bien y tiene una alta viscosidad. Como vemos, soluciones hay muchas y hay que hacer uso de lo que tenemos y siempre, como dice Elena, la mejor vena es el tubo digestivo y siempre intentar priorizar y mantener la satisfacción que tiene el paciente por comer y por mantener la ingesta oral. Bueno, pues no tenemos más preguntas, les hemos robado ya mucho tiempo. Agradecerles nuevamente al doctor Garrachón y a la doctora Escudero el haber estado hoy con nosotros, a Nestlé Health Science por haber hecho posible esta reunión, al Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de SEMI por el constante apoyo que nos muestra todas las iniciativas que tenemos.
Las infografías las tendrán ustedes disponibles en la página web de SEMI, en el grupo de diabetes, obesidad y nutrición, en el apartado publicaciones para descargárselas, y espero que esperemos que no tengamos otra epidemia como la que hemos tenido, al menos no tan grande, pero si llega el caso, pues las tengan en sus plantas, en sus despachos, para que podamos atender globalmente al paciente y que no se nos olvide que el paciente, como dice Elena, tiene la mala costumbre de comer todos los días y debemos darle comer bien, igual que le damos el último tratamiento disponible, el último tratamiento antibiótico o antidiabético disponible. Una vez más, bueno, pues agradecerles a todos su asistencia, esperemos que les haya sido provechoso y muchas gracias. Muchas gracias. Tarde llega.